Hola, hola, muy buenas noches. Y un pequeño video en vivo, espero en serio que sea pequeño, sobre un tema que anda dando vueltas. Yo creo que ya hace un tiempo hice un video sobre que se aproximan las elecciones de junta directiva en el Colegio de Abogadas y Abogados. Entonces, cuando se están aproximando las elecciones, pues pasan muchas cosas. Se dan capacitaciones masivas, se aprueban actividades, incluso pareciera en contra de lo que el Tribunal Electoral Interno indica, pero ese no es el tema de hoy. El tema es que en estos días acaba de aparecer una publicación de que la Junta Directiva por fin ha tomado una decisión sobre el fondo de pensiones de los abogados y las abogadas en Costa Rica, y es tema de discusión, tanto de los que están en este momento en el poder, y aquí sí voy a hacer una observación interesante. Vean, compañeros, estimados colegas, a los que conozca, la verdad es que no los conozco a todos los que están en la Junta. En el momento que ustedes lleguen a la Junta, no son la Junta Directiva del Partido X, o de la línea de pensamiento Y, son la Junta Directiva del Colegio de Abogadas y Abogados. Sea que les agrademos o les desagrademos, la mayoría de nosotros, en teoría ustedes nos representan a todas las abogadas y los abogados del país. Entonces, cuando dicen que es un logro del actual partido político, pues realmente eso no es cierto. Por otro lado, hay mensajes de parte de el partido en pugna que quiere llegar al poder, en donde hace observaciones sobre la situación del fondo de pensiones. Recientemente, un futuro colega que ya se graduó como profesional en Derecho me llamó, y yo siento que prácticamente soñando con un retiro mediante este fondo de pensiones, y yo percibí que él esperaba, no sé, unos ingresos de 300, 400 mil colones mensuales de este fondo. Vean, yo tengo rato de decir que en derecho estamos bastante mal en Costa Rica, y los profesionales de derecho cada vez son más ralitos, más de lo que eran cuando yo empecé. O sea, si cuando yo empecé éramos ralitos, imagínense cómo podemos estar en este momento. Bueno, resulta que en un país con más de 30,000 abogados, tenemos un pequeño e interesante problema. Y es que este fondo de pensiones, para que ustedes tengan una idea, se crea con la ley 3245 en 1963. 1963. Y desde 1963, nuestro flamante Colegio de Abogados nunca supo, a pesar de que el artículo 3 de la ley 3245 ordena con total claridad que hay que crear un fondo de pensiones y jubilaciones en beneficio de las abogadas y de los abogados del país, nunca entendió esta orden. Vean ustedes qué interesante. Una ley muy clara que ustedes se la dan a un niño y le preguntan, niño, ¿qué dice aquí? Y que hay que recoger dinero para crear un fondo de pensiones y jubilaciones. Bueno, resulta que el Colegio de Abogadas y de Abogados nunca lo entendió desde 1963. Y tuvo que ser un muy valiente colega, que por cierto, de la paz de Dios goce, que presentó un proceso contra el Colegio de Abogadas y de Abogados en el año 2011, si la memoria no me falla, para indicarle al Colegio de Abogadas y Abogados como ente de derecho público que estaba en un incumplimiento de la ley. O sea, sumemos 63, 73, 83, 93, 2003, 2013. Más o menos 50 años tenían de no hacerle caso a la ley. 50 años. Bueno, y ustedes pensarán, pues al ser un colegio de profesionales en derecho, y cuando leyeron la demanda y fueron a revisar el artículo 3 de la ley 3245, todos lo leyeron y quedaron con total claridad de que ahí lo que decía era que había que crear un fondo de pensiones. Pues no, porque parece que somos muy malos para leer, y somos todavía peor para interpretar, y todavía peor para hacer caso.
Eso llevó a que el Tribunal Contencioso Administrativo, y de esto les cuento que soy de los primeros que se dio cuenta de la sentencia, de hecho me di cuenta en horas de la noche del día que salió, condena al Colegio de Abogadas y de Abogados a cumplir con la ley, no a darle un regalo a los abogados, a las abogadas, no, es a cumplir con la ley que más o menos llevaba 50 años de incumplimiento. Y ustedes pensarán, bueno, como es un colegio de profesionales en derecho, recibieron la sentencia que nada más les estaba diciendo que ahí estaba el artículo que decía que tenían que hacer y fueron y lo hicieron. Pues no fue así, sino que nuestros flamantes miembros de la junta directiva pues acudieron ante la sala primera con un recurso de casación, y en este recurso de casación pidieron que se declarara sin lugar esta sentencia, y es entonces que en fecha, déjenme para buscarla porque acá la tengo, en fecha de el, vamos a ver, perdón, se me movió. Bueno, les voy a dar el número de resolución y después la vemos. Pero en la sala primera viene y le dice al colegio que se le desestiman todos sus argumentos y que se considera en la resolución 4 del año 2016 del 15 de enero, se desestiman los argumentos y le dicen a la sala, haga. Aquí voy a hacer un paréntesis y necesito costarricenses en general que no sean abogados que entiendan que aquí hay algo extraño. Vean, si hoy a un patrono le dicen, patrono, usted le debe a esta mujer la reinstalación porque usted la despidió estando embarazada y no acudió al Ministerio de Trabajo, y ese patrono no ejerce esa reinstalación, a ese patrono lo procesan. Entonces, no lo van a procesar en 15 minutos, pero lo van a procesar por desobediencia. Ya en la sentencia que ganó el licenciado Montoya, y aquí por ahí veo a un querido colega que quiero mucho conectado, vean, no nos vistamos con ropas ajenas. La sentencia que consigue el Fondo de Pensiones para los Abogados no es producto de ningún partido político, de ninguno, ni el que está en el poder, ni de los que quieren llegar al poder. Es producto de un colega que fue muy acucioso y leyó. Les digo, vean, yo me considero un lector bastante ácido y he encontrado leyes increíblemente viejas que son sumamente interesantes, que les he contado a ustedes, las de fabricación de cerveza, la de matriculación de los perritos, la matriculación de los gatos, las de los fondos municipales. Pero bueno, no puedo conocerlas todas, esta se me pasó, y el licenciado Montoya, que por cierto falleció sin disfrutar nada de la sentencia que él ganó, fue el que ganó esto. Desde la primera sentencia del año 2013, a el colegio le dicen, ejecute, tiene 2 años. ¿Y qué hizo el colegio? Absolutamente nada. Y entonces yo sí me cuestiono, bueno, ¿cómo es que una institución de derecho público conformada por profesionales en derecho pudo darse el lujo de no hacer caso, de no hacer nunca caso? Pero es que se pone mejor, porque en enero del 2016, y les leo textualmente lo que dice la sala primera, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto, en este caso por el Colegio de Abogados. Se ordena a la Secretaría de esta sala testimonie piezas al Colegio de Abogados para que se investigue la licenciada Floribet Portilla Fonseca por el incumplimiento de la previsión realizada en la audiencia preliminar respecto de la presentación de los timbres del Colegio de Abogados del presente proceso. Tome nota el Tribunal Contencioso de los defectos del trámite del proceso advertidos en esta resolución. Y de esto, absolutamente nada. Estamos en el año 2016. Recientemente salen las noticias que una juez de ejecución le dice al colegio, le doy 3 meses. Y acá es donde necesito que pongamos las barbas en remojo. Ahí está Ronald Jiménez. Ronald, si es el Ronald que yo recuerdo, antes de estudiar Derecho, no sé si has terminado, es contador. De hecho, es una persona
confiable de los contadores que yo conozco y sabe de números. Entonces Ronald podría tratar de explicarle a los colegas que un fondo de pensiones, tal y como lo prevé el artículo 3 y 6 de la ley de creación del timbre, es que es matemáticamente imposible. Y por eso es que hago este video, porque es que ya no soporto el ambiente político que tenemos en este momento en el colegio. Si no soporto el del país, menos el más micro que es el del colegio, cuando veo que salen hablando de que el colegio tiene que darle una subvención a los futuros colegas que se jubilen. ¿Que se jubilen cuándo, colegas? Ustedes se han sacado el rato para leer el artículo 3 y el 6 de esta ley. Han revisado si en esos artículos 3 y 6 habla de edad de jubilación. Han revisado si en esos artículos 3 y 6 hablan de monto a recibir. Han revisado si en esos artículos 3 y 6 habla de cualquier cosa que no sea cómo financiar este fondo. Entonces, por eso la sentencia del 2013 es una sentencia muy interesante, porque en el 2013 el tribunal muy hábilmente dice, Santoque, licenciado Montoya, si usted tiene razón, hay derecho a una pensión, pero es que aquí está en abstracto, hay que desarrollarlo. Y le dicen a la Junta Directiva, miren, Junta Directiva, cree el reglamento. Le dieron hasta el 2015, pero como que el tiempo se les hizo muy chiquito y llegó el año 2025 y todavía no habían podido hacer nada. Pero me imagino que esa es la innovación que nos han venido regalando en este tiempo. Ahora, lo que yo les quiero decir, estimados colegas, es esto. Primero, eso no puede considerarse un régimen de pensiones tal y cual lo están vendiendo políticamente. O sea, estamos hablando de que del dinero que ingresa del timbre, un porcentaje va para la dirección de notariado y otra parte se utiliza para el financiamiento del colegio. Vean qué interesante, porque si ustedes leen el artículo 3 y el 6 en concordancia, ¿cuánto es el porcentaje que debe destinar el colegio a este fondo de pensiones? No se dice. Ahora, yo entendería que debería ser lo suficiente, puesto que el colegio también tiene algunos otros ingresos, y entre esos ustedes saben muy bien que mes a mes, aunque creo que yo estaría en ese momento retrasado porque no he podido pagar por la aplicación, y sí, lo manifiesto, creo que debo 2 meses, no hemos, nosotros mes a mes aportamos lo que es la colegiatura de nuestro colegio profesional. Entonces, si nosotros pagamos nuestro colegio profesional, pues se debería entender que de esos ingresos más un porcentaje del timbre debería de financiarse este fondo de pensiones. ¿Qué hizo la Junta Directiva recientemente? No creó el reglamento. La Junta Directiva, así, porque lo único que he leído es de esta Junta Directiva, porque les cuento que es muy difícil leer los acuerdos de Junta Directiva y es muy difícil comentar porque los comentarios de las páginas de Facebook están cerrados y es donde más interactuamos. La cuenta de X está prácticamente abandonada. Entonces, pues cuesta mucho comentar por ahí. Pero mi punto es que lo que se hizo fue tomar una decisión de enviar esa buchaquita, que sigo sin saber cuánto es, tramitarla con la operadora de pensiones del Banco Nacional y que ahí se desarrolle. Y entonces se empiezan a crear falsas expectativas. ¿Por qué se empiezan a crear falsas expectativas? Bueno, porque no se sabe cuánto es el porcentaje que va a ir ahí. No se sabe absolutamente nada de eso. Y aquí voy a criticar directamente el spot publicitario de uno de los partidos políticos que está en contienda. Sale una persona diciendo cuánto va a subvencionar el colegio de este retiro al que tienen derecho los colegas. No, estimadas personas de ese partido político, el colegio no tiene que aportar ni un peso. Lo que es
más, lo que es más, mi estimado Rafael, con todo el cariño que te tengo, ese comentario que acabas de escribir no es cierto. No es un aporte de los colegiados, Rafa. Si ustedes leen el artículo 3 y el 6, es un aporte del timbre. Discúlpenme, colegas. A ver, porque por lo menos cuando yo litigaba, en mi vida he colocado de mi bolsa un colón, uno para timbres. Nunca he colocado ni un colón para timbres. Seamos muy honestos con la ciudadanía. Este régimen de pensiones se financia mediante una contribución parafiscal que abonan absolutamente todos los usuarios, repito, todos los usuarios que utilicen a un abogado o a un notario. O sea, que nosotros, profesionales en derecho de nuestra bolsa, no ponemos ni un solo peso, ni uno. Bueno, salvo que nosotros mismos estemos, es correcto, José Alejandro, así es una contribución parafiscal con destino específico. Por cierto, saludos a José Alejandro, que también tiene un excelente dominio del derecho público, y acaba de comentar justo lo que acabo de decir, por si no habías entrado, José Alejandro. Efectivamente, es una contribución parafiscal. Y como una contribución parafiscal, entonces yo me cuestiono, colegas, ¿cómo salimos en este momento a politizar algo de lo cual nosotros no damos un peso? Ni un peso. O sea, no es que la actual junta directiva nos acaba de dar pensión. No, eso está desde 1963. Esa contribución, vean, si ustedes le prestan atención al comentario del licenciado Alejandro Jiménez, ustedes deberían de entender, y ahí tal vez, licenciado, si gusta comentarme, que desde 1963, hay una omisión por parte de un ente de derecho público en cuanto a la correcta distribución que deberían de tener según el artículo 3 y 6 de la ley que crea el timbre del Colegio de Abogados. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, tal vez, Alejandro, si estás todavía por ahí, para mí todo lo que pasó antes del 1 de enero del año 2012 ya está fuera de discusión. Lo cubrió el plazo de 4 años que traía un transitorio del Código Procesal Contencioso Administrativo. Pero todo lo que viene del 1 de enero del año 2012 hasta la fecha, hasta este acuerdo que me está señalando aquí don Rafael, es perseguible a todas las juntas administrativas que han estado, a todas las juntas directivas que han estado. Todas han incumplido, pero se hace todavía más gravoso para la junta del año 2013. Para la junta del año 2013, porque ya esta junta desde el 2011 conoce que hay un proceso y les dicen, miren, aquí está esta ley. Como les he dicho antes, hay leyes que son muy viejas. Es cierto que el 129 constitucional nos obliga a todos a conocer la ley, pero no todos lo conocemos. Entonces, para que le quede claro a las personas costarricenses que no tienen que ver con el Colegio de Abogados, cada vez que usted va a utilizar el servicio de un profesional en derecho, usted le va a financiar al Colegio de Abogadas y Abogados el sistema de pensiones que creó el artículo 3 de la ley que crea el timbre del Colegio de Abogadas y de Abogados. Punto. Para los colegas, no están poniendo, es correcto, Alejandro, no estamos poniendo, colocando, dando, desembolsando, ponen las gallinas nada más, ni un solo peso nosotros para crear este sistema. Ahora bien, hay una sentencia. Me explicará alguien que sepa de derecho penal, porque yo de derecho penal no sé nada, cómo es que un colegio profesional, cómo es que una organización de derecho público se da el lujo de pasar 9 años sin ejecutar una sentencia en firme
dada por la Sala Primera en enero del año 2016, sin que le pase absolutamente nada a nadie. Eso para mí es un misterio. Pero acá sí se pone muy interesante el asunto. Porque resulta que mediante el expediente 22-21190-007 la junta directiva del partido que innova, lo que innovó fue que en vez de ejecutar la sentencia del 2016, en vez de hacerle caso a la ley que existe desde 1963, presentó una acción de inconstitucionalidad para que se declararan inconstitucionales, o por lo menos para que se declararan inconstitucional este artículo 3. Cuando la Procuraduría intervino, le dijo al colegio, y esto me preocupa porque le pasa básicamente a nuestro colegio, en cualquier cosa que quiere hacer ante los juzgados, ha demostrado ser altamente incompetente. Y lo digo con conocimiento de causa, lo digo en este expediente, y lo digo cuando la actual administración del Poder Ejecutivo eliminó los aranceles del Colegio de Abogados. En este caso, la Procuraduría le dice al Colegio de Abogados, la acción de inconstitucionalidad sobre la cual versa este informe es inadmisible. En primer lugar, porque el Colegio de Abogados carece de legitimación para plantearla alegando la existencia de un interés corporativo. Y en segundo lugar, porque no constituye un medio razonable para amparar los derechos e intereses de los profesionales en derecho. Porque obviamente el interés, es que en serio, es nada más de un poquito de derecho constitucional. Es si se crea un fondo de pensiones, un fondo de retiro, ¿cómo es que el colegio al cual yo soy agremiado, al cual le crearon una ley para que me protegiera en mi retiro, va a ir ahora a presentarse ante la Sala Constitucional y decir, esa ley es inconstitucional porque está tratando de proteger a esas personas? O sea, por favor, es como un poquito de sentido común. Y dice que en lo concerniente a las violaciones de fondo acusadas, estimamos que durante el trámite legislativo no se generaron vicios que hayan alterado el contenido esencial ni el objeto del proyecto. Tampoco consideramos que se haya demostrado la irrazonabilidad de la ley en tanto dispuso la creación del fondo de pensiones y jubilaciones en beneficio de los miembros del Colegio de Abogados. Por lo anterior, sugerimos a esta sala declarar inadmisible la acción y en caso de conocerla por el fondo, declararla sin lugar. Firmó doña Magda Inés Rojas Chávez en calidad de Procuradora General Adjunta. Entonces, a ver, muchachos, estimados colegas, nos estamos peleando. Ahí vi a varias colegas que sigo felices porque el colegio creó un fondo de pensiones. No, el colegio no creó ningún fondo de pensiones. Lo creó una ley en 1963. El colegio desde 1963 hasta noviembre de 2025 decidió conscientemente ignorar la ley. Y ese es un pésimo mensaje que se está mandando a la ciudadanía. Profesionales en derecho decidieron, ¿saben qué? No me interesa hacerle caso a esa ley, la voy a obviar. Pero se pone peor, porque en el 2013 les dijeron, hagan caso. Digamos que siguieron el ítem procesal correspondiente y presentaron un recurso contra la sentencia. Pero en enero del 2016 esa sentencia estaba en firme. Y, por otro lado, estimados colegas, no, los 200 y resto de pesos, no sé si alguien me ayuda, no creo que un timbre cueste más de 300 colones, que vale un timbre, no va a crear un fondo de pensiones ultra robusto para que todos los profesionales en derecho se jubilen con pensiones de 400, 500, 600 mil colones. Eso no va a suceder. Lo que sí es cierto es que la sentencia del 2013 da un muy buen enfoque y mi recomendación es, gracias, 275 colones, gracias licenciado Bando, saludos a ese bello pueblo donde usted vive. Mi recomendación es que se ejecute bien la sentencia del 2013, se haga el reglamento correctamente, se defina bien cuánto es el porcentaje del timbre que debe de quedar dentro de este fondo de pensiones. Ya que veo que el colegio está muy escaso de constitucionalistas, les voy a dar una recomendación. Hay algo que se llama principio de progresividad de los derechos sociales.
No creo que sea muy difícil de aprender, pero ustedes tienen una biblioteca ahí al frente, así que es nada más de cruzar la calle y leer un libro de derecho constitucional, y con base a ese principio, ustedes pueden determinar que de los 275 colones que nos indica la licenciada Obando que cuesta el timbre, cuánto de ese porcentaje, aplicando el principio de progresividad de los derechos sociales y aplicando el Pacto de San José, que dice que los derechos sociales tienen que seguir creciendo siempre, debería de quedarse en ese fondo de pensiones y no irse a gastos administrativos o gastos de mantenimiento, que sí es cierto que los permite esta ley. Y en cuanto a hacer anuncios de que nos dieran una pensión o hacer anuncios de que es que el colegio tiene que poner dinero, no hagamos eso. O sea, yo ya estoy cansado de esta campaña política para pelear por el Ejecutivo en febrero, y estoy harto de esta campaña política para el 6 de diciembre en las elecciones del Colegio de Abogados. La verdad es que la forma en que se está haciendo no es la correcta, y por eso hice este video. Y nada más para finalizar, porque hay otro fondo de pensiones que está vivo. Para que lo sepan, para alguno de los colegas litigantes aquí que está viéndome, en el año 90-91 más o menos, se cerró un fondo de pensiones que, he aquí el vacilón, no sé cómo se financió, pero existe, y es que el régimen municipal tenía su propio fondo de pensiones. Entonces recuerden que bajo el principio Tempus Regis Actum, todos aquellos servidores municipales que hubiesen ingresado antes del cierre de ese fondo de pensiones, esa ley por el principio de vamos a ver, esto se llama la vigencia de la ley derogada en el tiempo, tiene un nombre muy bonito, pero ahorita no lo recuerdo, significa que ese fondo de pensiones está vivo. Me dice aquí Rafa, el principio de progresividad de los derechos sociales obliga al Estado a mejorar de forma continua la protección de derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social. Esto implica 2 mandatos: avanzar constantemente y no retroceder en los niveles ya alcanzados, salvo que exista una justificación estricta. Su finalidad es garantizar que cada generación reciba mayor y mejores estándares de bienestar, evitando medidas regresivas que afecten a la población o desmejoren beneficios previamente consolidados. Exactamente, don Rafa. Entonces, si usted aplica ese principio, usted agarra los 275 colones y, aplicando este principio más razonabilidad y proporcionalidad, usted no podría decir de 275, 75 son para el fondo y 200 son para mantenimiento del colegio, porque usted le está dando más valor a el gasto administrativo que lo que le está dando a la inversión social. Mi recomendación: apliquen el principio del 40% del Código Municipal, y si quieren todavía ser muchos más pro y si la contabilidad les da, apliquen el principio del 10% de la Ley de Impuesto de Bienes Inmuebles, de los impuestos más geniales que existen en Costa Rica, que es que del 100% de la recolección del impuesto, solamente un 10% se puede utilizar en gastos administrativos y lo demás tiene que ser utilizado en el fin público que conllevaba la ley. Entonces, imagínense, ahí serían más o menos como 275, que serían como 250 pesos en el fondo y 25 colones para mantenimiento. Obviamente, Ronald, esos son temas que también tenemos que ver. La verdad, yo creo que no estoy ni viejo ni joven, pero no creo pensionarme ni por el Colegio de Abogados, ni por la Caja, ni por el ROB, ni nada del estilo. Creo que moriré trabajando, si Dios así me lo permite, pero esa es información que también sería necesaria. De mi parte sería eso, y como siempre les digo, espero estar mucho mejor mañana, y posiblemente deje un pequeño escrito aquí en este en vivo sobre mi posición en cuanto a lo que has venido desarrollándose en esto, y pues de mi parte sería todo. Que estén mejor mañana, si Dios así lo permite.